llama la falacia ludita. Esto en un libro de Huxley, ya lo trataba allá a mediados de la década del 50, en un libro que se llama La economía en una lección. Hay un artículo que se llama El odio a la máquina. Ahora, yo les hago una pregunta. Si en el año 1810 vivían 1.000 millones de personas en el planeta Tierra, si la tecnología, que es lo que ha caracterizado el progreso tecnológico en los últimos 200 años, genera desempleo y hoy hay 7.250 millones de personas en el planeta Tierra, ¿alguien se puso a pensar que si fuera cierto lo que dicen los luditas, hoy la tasa de desempleo sería 85%? Lo cual nadie lo piensa porque es una pelotudez del tamaño de una casa. Es decir, digo, ni siquiera tienen un orden de magnitudes. O sea, la verdad que el desprecio por los datos es exasperante. Dice que aquellos que han tenido la posibilidad de conocer a Milton Friedman, dice que cuando iban los estudiantes de otros países, o sea, dice que los volvía locos con los datos. O sea, decía, ¿usted de dónde? ¿De tal lugar? Ah, sí. Bueno, entonces dígame cuánto es la inflación en su lugar. Le empezaba a preguntar todo. Le decía, ¿de dónde sacó los datos? O sea, el tipo era un fanático con los datos, una obsesión que heredó de su profesor de econometría, Homer Jones. Entonces siempre, primero los datos. O sea, antes de hacer alguna referencia como esa, por favor, digamos, uno tiene que chequear los datos. Pero claro, en el mundo romántico socialista los datos no cuentan. El de los keynesianos tampoco. Entonces ahora estamos en condiciones de ver la cuarta institución del capitalismo, que es la división del trabajo, y que esta también está ligada con la cooperación social, y esto es sumamente importante. Si hay alguien que me tiene absolutamente fastidioso con los rojos, y la verdad que es muy fastidioso, casi que alguna parte de mi cuerpo se llegaría al suelo y la podría patear. Entonces, estoy tratando de mantener la compostura como era. Entre el español neutro y mis slangs estoy acorralado casi. Pero, ¿sí? Entonces le roba todo y lo deja literalmente en traje de hada. Entonces, o sea, la pregunta es, a los 15 minutos, ¿va a retornar el chorro diciendo, mira, me equivoqué, tomá, te devuelvo algo? No, ni a palos. Bueno, el político es ética y moralmente peor que el ladrón vulgar, porque por lo menos el ladrón vulgar da la cara, enfrenta el costo de que ustedes puedan reaccionar, de que le puedan pegar un golpe o lo que fuera. Y además es aleatorio. Saquen la cuenta cuánta plata perdieron a manos de un ladrón vulgar y cuánta perdieron a manos del fisco a lo largo del año. El precio en el mercado negro, como corren un montón de riesgos y tienen un montón de problemas, suele ser más alto que en el mercado blanco, por decirlo de alguna manera. Miren lo loco que será la presión fiscal en Argentina, que los que están en el mercado negro salen más barato. No, ustedes se ríen, pero es real. Yo sé que parece que los estoy jodiendo, pero créanme que es verdad. Es decir, llegamos a un nivel de estupidez. O sea, nosotros tenemos hoy 101 impuestos. El otro día, un diputado, casi en la categoría de subnormal, digamos, está, digamos, en una batalla, digamos, siempre agrediendo a los liberales, porque claro, les molesta. No era Kicillof, era el estúpido de Ferminio Iglesias. Entonces, él tiene toda una cruzada contra los liberalotes, o sea, nos pone mote, nos trata de estigmatizar, o sea, usa los recursos del Estado para perseguirnos. Una belleza. No, el jefe de gabinete hace lo mismo, porque, digamos, mandó a uno de los que están en el Ministerio de Economía, escribió una nota agrediendo a un colega mío, conocido liberal, digamos,
se llama José Luis Espert, y el jefe de gabinete se lo festejó. O sea, una cosa de loco. O sea, un funcionario persigue a un ciudadano de a pie y el jefe de gabinete se lo festeja. Ese es el estado de situación de Argentina hoy. Pero lo importante es que en el mercado hay lugar para todos. Es decir, el problema es el Estado. O sea, cuando ustedes encuentran algo que anda mal, es porque se metió el Estado en el medio. O sea, siempre tienen que buscar ahí, no al revés. Y les puedo asegurar que se van a, digamos, a sorprender la cantidad de veces que esto funciona a la perfección. Entonces, acá ya tenemos lo que son las instituciones, no más o menos ladrones. O sea, el político ya es una basura en sí mismo. Digo, en Argentina somos los mejores, en eso no nos gana nadie. Es decir, ahí hemos perfeccionado el arte del robo como nadie. Entonces, claro, entonces ellos, por ejemplo, miran la vieja Suecia, ellos se olvidan que el estado de bienestar sueco a fines de los 80 quebró cuando tenía esa presión fiscal en torno al 75%, pero claro, ellos se masturban, ¿sí?, mirando la presión fiscal del 75%, y dicen, 75%. Entonces nunca se enteraron que como quebraron, empezaron a hacer reformas pro mercado y hoy, por ejemplo, la presión fiscal en Suecia es 40%. La presión fiscal para el que está en blanco en Argentina es 70%. Digo, para que se den más o menos una idea. Digo, aparte de los 101 impuestos, tenemos 69.000 regulaciones. Es más, yo siempre cuento el caso de un amigo mío que tiene un frigorífico. Entonces, por ejemplo, él me contaba que, por ejemplo, en la época que existía el muro de la vergüenza, para pasar de la Alemania capitalista a la oscura, había que tener 4 permisos. Y él tiene que, para pasar, digamos, 7 cuadras, o sea, 700 metros, desde la capital federal a donde tiene el frigorífico, a la provincia de Buenos Aires, necesita 22. 22. O sea, esos son todos kioscos. Y hasta ahora la anécdota esta quedaba hasta acá. Pero ahora tengo una parte nueva de la anécdota que es fabulosa. Sucede que uno de los choferes que hacen estos traslados de los alimentos es robado. ¿Qué es lo que hizo el chofer? Se abrazó a la carpeta. Sí, se abrazó a la carpeta con los permisos. Es decir, no le importó que se llevaran el camión, el contenido, nada. Se abrazó a la carpeta. ¿Por qué? Porque ustedes a la semana de repente van a poder volver a hacerse de alguna camioneta y van a poder seguir trabajando. En cambio, si se quedan sin los permisos, están medio año parados. Y encima tienen que estar adornando a todo el mundo cuando no tienen generación. O sea, entonces, es impresionante. Miren cómo, digamos, responde el mercado. Ese tipo se agarró a la carpeta. Es tremendo. O sea, digo, porque entonces uno mira la presión fiscal, es obscena, pero las regulaciones son peores, parece. Es decir, entonces veamos cómo están, digamos, los nórdicos. A ver, Dinamarca, 3 en Doing Business. 8 Noruega, 10 Suecia, Argentina 144. Victoria Donda, LTA, te diría Maradona. Con un previo de... Y eso, claro, está plasmado en la libertad económica. Miren dónde está, por ejemplo, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega. Argentina, 144. No solo eso, ¿no? Porque cuando ustedes hablan, por ejemplo, de las regulaciones del mercado laboral, o sea, en ningún lugar del mundo existe el delirio que existe en Argentina en el mercado laboral. Con ese verso de los derechos, cada 100 pesos que recibe un empleado en el bolsillo,
el empleador paga 165. Los desafíos que encuentre en un país que castigue tanto al trabajo como Argentina. Somos los campeones de la justicia social y castigamos a los trabajadores. Una cosa es bastante interesante el caso argentino. O sea, bueno, para contradicciones, digo, no me vuelvo en 3 años, o sea, sí, me pongo a contar. Pero, entonces, ahí el punto es, de vuelta, y dale con los nórdicos, ¿no? ¿Dónde está? No tienen regulación, digo, no hay indemnización en Noruega, en Dinamarca, en Suecia, Finlandia. ¿Se dan cuenta? Es todo un verso. Los nórdicos, o sea, salieron de la situación que estaban porque empezaron a girar hacia el mercado. Es más, yo una de las cosas que le planteé a esta señora, porque Dios está casada ahora, le dije, es más, si vos llegaras a saber cómo funciona la educación, te vas corriendo. ¿Por qué? Porque funciona con vouchers. Claro, pero en Argentina la idea... El otro día mi socio Giacomini publica un tuit sobre los vouchers. Y hay uno que le dice, mira, no sé lo que es, no sé cómo funciona, pero estoy en contra. Bueno, claro, ustedes creen que esto es el caso de un idiota en Twitter. No, es la postura, digamos, de la Universidad de Buenos Aires también. O sea, en términos dinámicos es una aberración, sino que además era asesor de Mussolini. No es joder, en serio. Y él descubre básicamente el formato de la distribución del ingreso. Es decir, esta chi cuadrado, log normal. Y que eso se daba en todos los países. Entonces, la lógica del populismo es que si entre el 70 y el 80% de las personas tienen un ingreso menor al ingreso medio, el mejor rédito político, es decir, que uno va a asumir que va a tomar el poder ¿para qué? Para quitarle a los ricos, para darle a los pobres. ¿Por qué? Porque le están hablando entre el 70 y el 80% de la población. En Argentina está un señor que se llama Víctor Hugo Morales, también conocido como el relator del relato, también conocido como el progre que tiene un departamento enfrente al Metropolitan de Nueva York, el mismo que tiene, digamos, una ubicación de lujo en el Metropolitan de Nueva York. No me lo contaron porque yo lo vi. La diferencia es que, digamos, yo al Met me fui con la guita mía. Pero, al margen de eso, bueno, él también puede decir que es de él. La mía también. Entonces, lo interesante de todo esto es que la lógica populista, él lo describió a la perfección, dijo, si no fuera por los medios hegemónicos, Cristina tendría que ganar con el 75% de los votos. Más claro, echarle agua. Es decir, sabían bien lo que estaban haciendo. Eso de fragmentar la sociedad, ¿sí? Y hablar de la redistribución del ingreso. Claramente le estaban apuntando al 70, 75, 80% de la población. Entonces, si el relato calaba bien, es una máquina electoral que no puede perder nunca. Fíjense esto, de hecho, hay mucha gente que en Argentina dice, no, bueno, pero durante el kirchnerismo estábamos mejor. Y claro, obvio. Entonces yo les hago un ejemplo. Supongan que ustedes tienen un departamento. Entonces, ustedes van con ese departamento al banco, piden una hipoteca, hipotecan su departamento y se van con la plata en la mano. Y usan esa plata para irse a divertirse por Europa. Y se van hasta que las velas no ardan. Y ustedes la terminan pasando fenómeno. En el medio obviamente se quedaron sin laburo, fueron pagando la cuota, todo, pero en un momento se quedaron ¿qué? Sin plata. Cuando vuelven no tienen trabajo, no tienen plata, ¿qué va a pasar? No van a poder pagarle al banco. Cuando no le puedan pagar al banco, ¿qué va a hacer el banco? Les va a ejecutar la hipoteca. Digo, habría que ser muy estúpido para darse cuenta, sí, antes estábamos mejor. Sí, claro, te estabas comiendo el capital.
Si te comes el capital, lo que te va a pasar es eso. Es decir, te quedaste sin trabajo y ahora no tenés con qué pagar la cuenta y te vas a quedar en la calle. El caso del populismo es peor todavía, porque ustedes si se mandan esa macana, de última, nadie los obligó, lo hicieron voluntariamente y la vida, parte de la vida es equivocarse. Por eso los austríacos decimos que el mercado es un proceso de descubrimiento. ¿Vieron, digamos, las curvas de oferta y demanda para el neoclásico? ¡Pum! ¡Pam! Va y le pega el equilibrio. Nosotros no, digamos, estamos buscando, digamos, y vamos descubriendo en un momento, llegamos. Seguramente para el momento que llegamos, digamos, ya pasó algo en el medio y ya cambiaron las condiciones y están todo el tiempo así. Pero el punto radica en que por lo menos ustedes lo hicieron con su propia voluntad y usaron los propios recursos. Ahora imagínense el caso donde ustedes entregaron su departamento a la hipoteca y el que se dejó de Europa fue otro. ¿Cómo van a estar recontracalientes? O sea, ¿qué redistribución del ingreso? Es decir, me estás robando. ¿Sí? Dios, eso es lo que tienen que entender, es un robo. Es decir, y encima, el que vivió la vida loca, digo, claro, no internaliza el costo, porque aparte no hay nada más fácil que ser generoso con la guita ajena. Rothbard decía, es increíble el nivel de generosidad que puede mostrar una persona cuando la cuenta la paga otro. O como yo dije en un programa de televisión, con el culo ajeno somos todos putos. Asociado a esto, digamos, también está lo que es la visión de Milton Friedman, que Dios, no es que la inventó Friedman, digo, esto ya estaba en John Stuart Mill. Y es que aquellas sociedades que ponen a la igualdad por encima de la libertad no consiguen nada de ambos. En cambio, aquellas sociedades que ponen la libertad por encima de la igualdad consiguen mucho de las dos cosas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ponen la igualdad por encima de la libertad, se convierte en una sociedad de saqueadores. ¿Quieren un ejemplo? Argentina. Argentina, PBI per cápita más alto en 1895 con las ideas de Alberdi, después de ser un país de bárbaros. Durante los primeros 30, 40 años del siglo XX, oscilando entre el quinto puesto, arriba, un poco abajo, arriba, pero siempre ahí, hasta que llegó el experimento populista salvaje. Hoy Argentina es número 60 en el ranking de PBI per cápita. Y si sigue así, temo que mis hijos envidiarán el bienestar de Somalia, dice un amigo mío. Entonces, acá lo que importa es el tema. La igualdad que propone el liberalismo es la igualdad ante la ley. Es decir, no hay nada más salvaje que tratar de imponer la igualdad de resultados. Porque todos somos naturalmente distintos y si quisiéramos que todos seamos iguales, digamos, primero que sería un mundo inmundo. ¿Sí? Todos iguales, imagínense una cosa, digamos, gris, uniforme, asquerosa. ¿Sí? O sea, sin creatividad. O sea, entonces... Pero además es profundamente salvaje, porque entonces si la estatura promedio es 1,70, bueno, entonces todo, como no puedo hacer más alto a los que son petizos, entonces le tengo que cortar la pierna a los otros. Es decir, es una salvajada, es una bestialidad. Y aparte, digamos, querer igualarnos lo que hace es violentar la división del trabajo, con lo cual violenta la cooperación social. No por nada aquellas sociedades que son más libres y que son abiertas al capitalismo, ¿sí? Son pacíficas. Porque como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas. De vuelta, yo puedo odiarlo a él, pero lo necesito para estar mejor. No me queda otra que tratarlo bien. Mi éxito radica en que él esté bien. Entonces eso es un sistema que promueve la paz. En cambio, digo, ¿cómo son los socialistas? Son todos resentidos. Creen que tienen derechos. Claro, si total la cuenta la paga otro. Yo tengo derecho a esto, tengo derecho... No tenés derecho a nada, porque alguien lo tiene que pagar. Solamente hay 3 derechos. El derecho a la vida, el derecho a la propiedad, ¿sí? Que es ser dueño del fruto de su trabajo, y el derecho a la libertad. Cualquier otro derecho implica que alguien lo tiene que pagar. Y si alguien lo tiene que pagar, digamos, no es que, digamos, estamos yendo por la caridad.
porque la caridad no es a punta de pistola. Si tengo que meter al Estado en el medio, eso es un robo. Entonces, es un sistema que promueve la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley. Digo, el mejor ejemplo tiene que ver, la redistribución de ingresos y los impuestos progresivos. Es decir, cuanto ustedes más exitosos sean en el capitalismo, porque mejor trabajan por el bienestar de la sociedad y tienen mayores ganancias, ¿qué dicen los socialistas? Que hay que cobrarle más impuestos, pero impuestos que además son más grandes proporcionalmente, es decir, implica un trato desigual frente a la ley. O sea, no solo digamos que es un robo, sino que además implica tratar de manera distinta a la gente frente a la ley. Es una locura, es decir, alguien está a favor de tratar desigualmente frente a la ley a la gente, pero es un disparate. Nadie en su sano juicio puede sostener esto si entendiera verdaderamente los valores morales del socialismo. Entonces, muchachos, ustedes están frente a dos conjuntos de valores. ¿Ustedes qué tienen? Los valores del capitalismo. ¿Los valores del capitalismo qué son? Sus instituciones, o sea, la propiedad privada, ¿sí? Los mercados libres, o sea, poco Estado, la competencia, ¿sí? La libre entrada y salida, la cooperación social, la división del trabajo, el ahorro, el esfuerzo, ¿sí? Digamos, servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, ¿sí? O alternativamente, para pensarlo de esta manera, el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo. Eso es el capitalismo. ¿Y qué hay del otro lado? La envidia, el odio, el resentimiento, el robo, ¿sí? El trato desigual frente a la ley y sobre todo el asesinato, porque ese sistema de mierda, ¿sí? Solamente fue aplicado por la violencia y se cargó con la vida de más de 100 millones de seres humanos. Y como si todo esto fuera poco, somos superiores estéticamente.